Sí, es normal ese tipo de Vuelta. percance. Bueno, ¿qué tal, Gustavo? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, ya para empezar, la gente, estoy con Gustavo Gómez, él es vocalista de Vertical Ocean. Vertical Ocean empezó en el 2010, ya cumplen ahora 10 años de carrera, pero antes eran de Morgana 595, que cantaba en español y luego decidieron dar ese gran cambio, ¿no? Cantar en inglés. ¿Cómo andás, Gustavo? Contame cómo fue todo eso, ese cambio y ese comienzo de Vertical Ocean. Bueno, y bueno, el tema de la música obviamente todo empieza para nosotros desde la época ya de colegio. Éramos estudiantes, teníamos mucho más tiempo que hoy en día, obviamente. Y ahí empezó el tema de la música que nos llevó mucho tiempo con lo que era en aquel entonces el primer proyecto de Morgana, que es una chicotada, obviamente, de juventud que nos encantó, que nos sirvió muchísimo y hizo crecer muchísimo como Vertical Ocean fue un desafío distinto, fue probar algo, fue desafiarnos a nosotros mismos, fue saber de qué estaba hecho y cuánto podíamos hacer en calidad desde el punto de vista compositivo y de producción, ¿verdad? Arrancamos Vertical Ocean con esa idea de saber si realmente estábamos a la altura de competir afuera con lo que había. Entonces, quisimos hacerlo en inglés para que prácticamente no se nos identifique hoy acá, ¿verdad? Y fue esa primera intención. Es que entre broma y de veras estaba antes esa frase de cuando estaba algo bien hecho, se decía que no parecía paraguayo, no parecía de acá. Sí, Queríamos entrar. O sea, básicamente sí, fue. sí. También de cierta manera, en los años 90, Radio Venus y muchas otras radios no tocaban música en español. No, tal vez mucha gente no se recuerde que las músicas eran básicamente en inglés. Hasta el jingle de propaganda de Radio Venus incluso era en inglés, no sé si te acordás de esa época de Me los años acuerdo, 90. Después hubo una mayor apertura y la música y el rock paraguayo ganó su propia identificación. Salir fuera de ese modo es un gran desafío, ¿no? ¿Cómo nació el nombre? Porque el nombre también tiene una explicación, ¿no? Vertical Ocean. Y cómo el desafío de... ¿Ustedes componen en inglés o componen en sí. español y traducen en inglés? Sí. No, ese fue uno de los desafíos, que nos sirvió también para compenetrarnos un poco más como músicos entre nosotros. El desafío de componer en inglés era una de las cosas que a mí personalmente más me atemorizaba en aquel entonces, porque si bien algo de estudiar inglés y demás, componer en inglés es una cosa muy distinta. Componer en nuestro idioma es algo muy distinto. Y ahí es donde justamente Jan está por ahí, Jan que es el guitarrista, nos sentamos a tratar de hacer eso y fue muy simpático porque prácticamente era una negociación de lo que se podía y no se podía hacer en el idioma. Entonces a mí me sirvió mucho el utilizar el lenguaje visual de lo que yo quería transmitir. Entonces yo le daba la propuesta, o sea, para hacer las letras, por ejemplo. Hicimos juntos, yo le decía, no, no me sirve esto porque no me gustaba cómo quedaba fonéticamente. Buscábamos otra opción, cambiábamos. Y cuando terminamos las letras, otra vez, esto mandamos a una persona de Estados Unidos que creo que trabajaba incluso en una biblioteca y él revisó otra vez las letras y nos dio algunos consejos sobre ciertas cosas, sobre todo para decirnos los modismos que podíamos utilizar. Porque hay Claro, modismos porque que obviamente no todos podemos no saberlo. basta con hablar. Sí. Claro, no basta con hablar perfecto, tiene que saber los modismos. Claro, claro. Muchos modismos me dijo que eran aplicables en ciertos lugares y me acuerdo, a ver, ¿qué modismo fue? En Karma, en uno de los temas se llama Karma is a Bitch, que es, ¿cómo sería la traducción? Dice, la traducción era muy fuerte, ¿verdad? Pero Karma is a Bitch viene a ser Es, que el karma cuando te pega, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Y bueno, encontramos muchos modismos que utilizamos ahí. Por ejemplo, estar colgado es I am on your hook, dice que estoy
colgado, como enganchado, o sea, cosas que a mí no se me ocurriría como hispano. Entonces para nosotros fue una experiencia que te aporta algo, aparte de lo normal. Y sobre todo, ese, Acá justamente a Memories Parade de 2010 fue el primer tema, ¿no? El sí, primer gran... Tiene un lenguaje visual también muy interesante, sí. Memory Parade, el EP, el primer EP, esa fue la gran aventura. Dijimos, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer pocos temas para ver si vale la pena hacerlo. Incluimos el EP, que lo grabamos en Yo Estudio con Quique Calabres, que es un gran amigo nuestro. Un gran genio, muy, muy famoso, muy popular en los 90 con Ni los Perros. Sí, sí, es que Quique es una persona muy talentosa y hubo algo muy importante, yo creo, en estos dos, en el EP y en el disco, es que teníamos un lenguaje muy fluido que no todas las veces se tiene. Y me acuerdo que Quique nos decía cuando estábamos produciendo ya el segundo disco, no en el EP, fue la primera experiencia nuestra de lo más cercano a ser una banda que vive de esto profesional, de que nunca nos sentamos a componer en un estudio de grabación, siempre compusimos en una sala de ensayo. Nosotros componíamos en el Claro. estudio como cualquier otra banda, qué sé yo, que está en Nueva York o en Europa, cosa que no todo el mundo puede costear y acá tampoco se puede costear. Solo que fue una posibilidad que tuvimos en ese momento. Y así salió el último disco de Mítica, compuesto prácticamente. Nos fuimos con 30 canciones, nos deshicimos de 15, volvimos a componer otras y quedaron 14. O sea, en el último disco tienen 14 temas. Y para quedar afuera algunos temas fue toda una pelea, o sea, una negociación con terroristas para el tiempo. No, es claro, y aparte el nivel de exigencia, ya hablaba yo eso cuando entrevisté al doctor Yacaré, el nivel de exigencia de aquí que Sí, es muy fuerte, él es muy, muy quisquilloso, es muy detallista y siempre fue muy prolífero en su trabajo. Ustedes empiezan con ese tema que estaba. El visual tiene mucho que ver, recuerda un poco de Deep Purple, Pink Floyd, tiene algo, ¿no? sí, sí, sí. Esa era una época de transición nuestra, porque hay que recordar que Morgana era un grupo que pasó por muchas etapas desde el punto de vista compositivo. Empezamos como un grupo de hard rock probablemente cuando éramos muy jóvenes, en el 98, 99. Pasamos a una etapa en el segundo disco de que es Mírate, pasamos a coquetear un poco con el rock progresivo en aquel entonces. Ese disco es bastante complejo realmente, pero nos hizo aprender, nos hizo crecer mucho como músicos. Nos sometimos a muchos de los ritmos irregulares del rock progresivo que técnicamente como músicos son bastante demandantes, pero obviamente lo que queríamos en este tema, esta época era experimentar. Entonces la transición, el EP de Vertical Ocean, una transición de Morgana a Vertical Ocean. El disco tiene el rock normal, pero también tiene canciones bastante oscuras, ¿verdad? Que era un resabio todavía que teníamos, obviamente, de aquella época. Pero que yo te digo, honestamente, una de las canciones que más me gusta desde el punto de vista compositivo de la letra están de repente en el EP, por ejemplo, cuando está Feel My Desire en una de las canciones. Tengo que buscar la letra porque me parece un poema bastante oscuro, pero bastante lindo. Aparte también que ustedes ya entraron, ya en el comienzo, ya entraron en el circuito de conciertos, ¿no? Tocaron Sí, con Rolando Chaparro, ya entraron entre los grandes, ¿no? Con gente muy experimentada. Y también se fueron formando, eso sirvió bastante, ¿no? Hasta que después ustedes entraron en Rock and Pop, creo que fue ya también estuvieron tocando en varios lugares del país, ¿no? ¿Cómo fue toda esa experiencia de, bueno, de solventarse? Y también porque ustedes mucho tiempo hicieron covers, ¿no? sí, en realidad el tema de los covers, irónicamente, no fue mucho tiempo. Fue un día que dijimos,
nunca hicimos esto. Mientras estábamos en la etapa de componer temas para este disco, el primer EP. Y estábamos en una pausa, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos cover, ya que nunca hicimos? Y creo que lo hicimos un año y medio. Y como me dice irónicamente, ya Muchos nunca gané. tributos, ¿no? Muchos tributos Sí, hicieron. una vez estuvimos hablando, me acuerdo, en aquella época con Jan, el guitarrista, y me dice, nunca gané tanta plata en la música como este año y medio. Y me acuerdo que con todo lo que trabajamos esa vez, equipamos las salas, y le decía a él, o sea, nos decíamos, como le decían al César, el César siempre tenía una persona parada y que le decía, que sos un mortal. Y le decía, recordate que sos un mortal, cuando vuelvas a tocar tus temas, no va a ser este mismo público que va a estar tocando. Porque así es la realidad, cuando vos haces cover, que se llena, me Es acuerdo que diferente. llegamos a tocar y la gente no tenía lugar sentada en nuestros monitores de retorno, porque no había más lugar. Y obviamente cuando tocas tu propio tema no es esa la realidad. Y Tienes hay una trabajo, trampa, tienes... usted, no sé si a usted le pasó también, pero hay una trampa también de los covers, ¿no? Que es muy difícil salir de eso también después, Sí, ¿no? sí, es cierto, es totalmente cierto. Es muy difícil. El No, problema es dejar que tocar la Lady Purple, tocar, no queremos escuchar tu música, tocar, total, pues es así. es un doble filo, ¿no? Se gana bien, pero Como me decía alguien, para muchos fue un camino sin retorno, ¿no? Pero es la realidad, ¿verdad? exactamente. No todo músico es compositor. Hay millones de músicos que son intérpretes fantásticos. Por eso, como digo, es una situación porque es un medio de vida muy, muy legítimo y tampoco todo compositor puede ser un gran intérprete. De Claro repente, que no. hay muchas canciones que no voy a poder interpretar como interpretan otros. Eh, por eso yo creo que en la música hay un lugar siempre para todo. Lo importante es que uno encuentre su lugar y donde él se sienta realizado. Y eso nos pasó, ¿verdad? Eh, Estábamos haciendo cover y un día dijimos, basta, nos cansamos y dejamos eso. Nos cansamos, porque no era nuestro mediodía, por eso no pudimos dar pues, cada uno, o sea, eso también hay que ser, cada uno tiene su profesión, ya tenemos José diseñador, Jan economista, yo soy abogado, el Bajista era abogado en un momento, el Bajista de Morgana es bioquímico, o sea, estamos en esta situación. ustedes consiguieron, bueno, grabaron Land of Desire, ¿no? Y después hicieron una regrabación de este, pero incorporando otras músicas, ¿no? ¿Cómo fue? Eh, en realidad nosotros lo que hicimos, o sea, el primero que hicimos es, ya como Vertical Ocean me está consultando. Como Vertical Ocean hicimos el primer EP y luego el CD que es de 14 temas. En realidad lo que nosotros hicimos es primero lanzar EP, lanzar unos sencillos y luego lanzar el disco, pero si te das cuenta, o sea, obviamente cualquiera que pueda ver, nosotros no hicimos ninguna promoción del disco en sí. Nosotros nos concentramos en promocionar las canciones, porque nos dimos cuenta de que hoy en día promocionar un disco es perder canciones. La forma de llegar a la gente, que te tome la atención de las canciones es uno a uno, o si no, se pierden demasiados temas que nosotros consideramos que valen la pena ser por lo menos escuchados y dispuestos a cumplir. Exactamente, sí, Entonces, es lo que solemos hablar siempre con los músicos, que lanzar un CD y para que la gente descubra en el medio cuál música le gusta, ya no existe prácticamente, ¿no? Entonces muy tenés difícil. que lanzar una música que está bien también. Tal vez no sea tan bueno que por la parte económica que tiene que grabar un tema, gastar en estudio, grabar un tema, después grabar Uh-huh. otro tema, pero el espacio y tiempo es mayor y tenés una gran posibilidad de probar. Esta música, en lo personal, me encantó de ustedes, que tiene muchísimo estilo, que trae una fusión que es el rock alternativo, bien en todo su esplendor, ¿no? Porque una mezcla Sí, de muchas cosas, ¿no? Hay algo de Rush, sí. ¿no? Tiene Not Tonight,
Espera, tu sonido no sale. Tu sonido no sale. Tu sonido no sale. ¿No me escuchas? Ahí sale. ¿Me escuchas? Ahí sale. Ahí. Okay. Sí, ahora sí. ¿Qué me decías? No, que yo y al final nos quedamos a escuchar y nos dimos cuenta, porque obviamente eran maquetas las que teníamos grabadas, y nos dimos cuenta del potencial y que hoy terminó siendo el primer sencillo del disco. Sí, me gusta bastante. Conseguiram encajar, conseguiram llegar al mercado exterior. Con algunos temas ustedes ya tienen en Spotify, tienen cómo fue la recepción afuera del tema, ya que fue bien preparado para afuera, ¿no? Sí. Y sabes que pasa mucho también, que a veces preparar un producto para afuera y no sale. Sí. Preparar un producto para adentro y sale. Es una locura. ¿Cómo fue la recepción No afuera? existe una sola regla en esto, ¿verdad? Sobre todo en el arte. Mira, en realidad nosotros asumimos este último disco como un proyecto del punto, dijimos, vamos a ser bastante técnicos en lo que hagamos. Entonces elegimos unos cuantos temas del disco y como esa es la ventaja de hacerlo en inglés, ¿verdad? Que tenés muchas más herramientas de análisis de los temas. Nos fuimos y contratamos con una empresa que se llama TuneCore, que agarra los temas, le pasamos los temas y ellos les tiran al mercado estadounidense y le dicen, bueno, estos son los temas, escucha, dan tu opinión. No saben quiénes son, no saben de dónde, no saben nada. Solo saben que tienen una canción enfrente, tienen que escuchar y decir su opinión sin contaminación. Y fue muy interesante ver porque quedamos muy sorprendidos de la Se alta ubicaron muy receptividad. bien, ¿no? Sí, o sea, en realidad, obviamente siempre había críticas que no nos parecían interesantes, pero encontramos cosas muy interesantes, sobre todo el nivel de el alto ranking por la calidad de la música, había muchos puntos altos. Y había mucha gente que realmente le gustó las canciones. Entonces dijimos, bueno, escucha, estamos haciendo mal lo que estamos haciendo. Ya, y Entonces, eso te llena de fuerza para seguir, ¿no? sí, porque te cuento, es una herramienta que utilizan prácticamente todos los músicos ya en Estados Unidos, que antes de lanzar un disco tienen sus 15 o 20 canciones, hacen esto, obviamente, una Taylor Swift agarra, lanza esto en el mercado yankee, sale y ve cuál tuvo más receptividad y terminan cerrando su disco de esas 20 o 30 canciones, quedan con 11 o 12 y una es la que lanzan de acuerdo a la estadística. Hoy en día es una estadística, o sea, si vos le tomás la música como un producto, es como se hace un focus group de marketing, que se sientan y le hacen la consulta de producto. Es lo mismo. Y eso fue algo muy importante para nosotros, sobre todo tener esa opinión anónima, ¿verdad? Sin saber quiénes somos, no sabían de dónde veníamos, sabíamos que fue Paraguay, por supuesto. Y fue muy interesante, muy Claro, interesante. la mejor manera también, y también porque hoy en día existen muchas opciones, ¿no? Hay muchas alternativas, entonces destacarse no es fácil, pero a nivel local ustedes también tuvieron muy buen destaque, fueron lanzados desde el comienzo con gran TV, le hizo nota, muchos medios, ¿no? Muchos medios llevaron, tuvieron Antigo Sport, tuvieron un montón de programas de televisión, de radio. Eh, Después hacen la gira con Rock and Put, ¿no? Que fue un proyecto muy Sí. ambicioso. Y luego, ¿cómo siguió ahora que estamos en esa época? Ustedes también tuvieron un proyecto con Music Hall, ¿no? Grabaron, Sí. hicieron un en vivo desde el estudio. Eh, Sí, ¿Cómo sí, avalias a nivel local Vertical Ocean? mira, nosotros somos un grupo, como le catalogan la gente, somos un grupo de nicho, ¿no? Obviamente somos conscientes de esto. Nosotros no somos un grupo de consumo masivo, ¿verdad? No somos música popular, lo sabemos. Y dentro de eso, nosotros entramos en ese nivel porque obviamente es lo que realmente nos gusta hacer.
el mercado paraguayo tiene un límite, tiene un techo, es bastante limitado. Es por eso que yo, como le digo a todos, incluso el músico popular acá tiene que proyectarse por afuera para tener el arrastre. No tenemos más que mirar a nuestro barrio nomás, ¿verdad? O sea, nuestro mercado tiene un límite, no puede ser que una banda esté tocando 3 veces a la semana por Asunción, por Central, o sea, terminas quemando eso, ¿verdad? Terminas quemándola a la propia banda, porque nuestro circuito es muy Claro. chico. Entonces, la realidad es esa, ¿verdad? Me acuerdo, nunca me voy a olvidar de lo que dijo Emilio García hace mucho, en una entrevista cuando estaba, creo que eran los hoy, o los Astros, no me acuerdo, que se fueron a Miami a probar suerte, ¿verdad? Y le dijeron después, y bueno, ¿y cómo les fue? Y no, si queríamos realmente funcionar, teníamos que ir a vivir allá, no irnos de paseo y volver. Algo similar pasó con nosotros, ¿verdad? Cuando trabajamos con una promotora argentina que llevó en aquel entonces no era el disco LP de ese último disco, llevó a una exposición, creo que fue, no me acuerdo en qué parte de Europa fue, no era España, creo que era España o ahí, que se hacía una exposición del mercado musical. Y era irónico porque los ingleses escuchaban el disco y les gustaba, pero cuando sabía que era de Paraguay, dejaban automáticamente porque es un promotor de eventos. El promotor de eventos dice, pucha, ¿cuánto me va a salir caerle de Paraguay para que toquen estos signos de último varios que me pueden hacer lo mismo acá? Traigo ya, música parecida, tengo acá en el Quintal. Claro, si yo vivía ahí era otra cosa, pero de Paraguay por acá no. Y lo que le llamaba más la atención, me dijo otra vez que eran los sudamericanos, de, esto es Paraguay, porque pensaban que quedaba cerca. O sea, hacemos música en inglés y lo que más le llamó la atención fue a los sudamericanos. Entonces, porque es un tema de costo-beneficio para el promotor de eventos. Entonces, eso también es el tema que va mezclado, ¿verdad? Digamos, ¿no? El negocio de la música se está descubriéndole la vuelta todavía. El año pasado hicieron un proyecto bastante interesante que fue Boxing Row, ¿no? Que toca antes del concepto de una Sí, lucha de boxe. ¿Cómo fue sí, ver sí, esa sí. experiencia? Bueno, el rock se identifica bastante, ¿no? Sí. Con el boxeo. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo reaccionó la gente? O sea, Fue, me metió fue, un buen ambiente para las peleas. fue muy divertido porque nosotros pensábamos que iba a ser un concierto y después empezaba el show, pero después empezaba la pelea. En realidad tocábamos entre peleas y teníamos que estar pendientes si es que alguien caía porque si no teníamos que subir al escenario, ¿verdad? Entonces era algo muy simpático eso. Ojalá que no te caiga todavía para que termine de tomar mi gaseosa, algo así. Yo me divertí que, muchísimo de primera vez que hice. que, que dure un poco más, claro. Ustedes hicieron, bueno, ¿cuáles son los proyectos que se vienen en Vertical Ocean luego de esta pandemia? Los conciertos no sabemos cuándo se va a liberar, al menos que toquen para los autos, ¿no? ¿Qué tienen previsto? ¿Seguir con los conciertos desde la casa, desde el estudio, con apoyo, hasta que se libere? Grabar más videoclip. ¿Qué se viene de Vertical Ocean En de acá en realidad lo adelante? que estamos con muchas ideas, ¿verdad? Nosotros pensamos honestamente que, o sea, no sé si es siendo pesimista, siendo realista, este año va a ser un año virtual para la música, prácticamente, prácticamente. Y esta pandemia, entre todas las cosas malas, trajo algunas cosas buenas, entre comillas. Por ejemplo, en mi caso personal, ¿verdad? Muchas cosas tenía postergadas, las hice en esta pandemia, entre armar un poco un set acá, o sea, lo que estaba viendo acá, ay, vamos a ver, se armó un pequeño estudio Ah, acá, ¿verdad? Si se ves, ve, se ve. ok, y bueno, son las cosas que la venía postergando, ¿verdad? Y una de las cosas que en mi caso me tocó hacer es, como, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, era, el clima estaba muy pesado, era muy negro el panorama. Entonces, se me ocurrió hacer estos, los live que hago yo en mi cuenta del live en una sala que le puse como broma, ¿verdad? Y en realidad lo hice un día, y iba a ser un día, ¿verdad? Y después me di cuenta de que a la gente le servía, eso le vi que le hacía bien, le veía que la gente se divertía y le hice un segundo día
Y después ya se volvió todos los sábados, ¿verdad? Así que, bueno, no sé, ya ni sé cuántas ediciones lo hicimos, pero ya van a ser 2 meses seguidos mínimo. Y bueno, entre ellos Sí, he visto, aprovechamos, puta, allá tiene muchas aprovechamos, reproducciones, a sí, la gente le sí. gusta bastante, sí. No, realmente sí, por suerte. Y yo lo paso bien, la gente lo pasa bien y sabemos que es algo casero, que lo hacemos para divertirnos y bueno, tocamos un poco de Vertical Ocean, tocamos un poco de temas que no se me ocurrían tocar, que tenía ganas de tocar, las tocamos, güey. O sea, va desde Adele hasta lo que se te ocurra, hasta Ricky Martin, yo lo tomo. Así que, como te digo, es un momento de dispersión, porque creo que eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos dispersarnos un poco. Y con Vertical Ocean lo que estamos pensando hacer, primero estamos analizando hacer un unplug del mismo sistema que lo venimos haciendo, y después ya un streaming de un concierto en vivo transmitido de una sala ya más grande, ya con batería, ya con todo. Eso sería lo poco más grande. Tal vez lancemos el disco de un streaming. No, a lo mejor lo hacemos en vivo, online, el lanzamiento del disco. Todo es posible, ya que hoy en día tenemos que recurrir a esta creatividad, ¿verdad? Y yo creo que no es descabellado pensarlo. Claro, porque también de cierta manera, eh, esta pandemia nos vino en un en un momento, no en un buen momento, lógico, pero en un momento bueno para la tecnología. Una tecnología que ya teníamos, que ya estaba disponible, pero no todos explotaban. Lo que Sí. creo que nos enseñó a todos, ¿no? Es poder ajustar los cables, por así decir, ¿no? Y empezar a explotar mejor cada uno y organizarse también, ¿no? Eh, de cierta Sí, manera. de hecho que sí, nos hizo dar cuenta de que teníamos muchas herramientas a mano, no solo desde el punto de vista musical, desde el punto de vista laboral. O sea, yo te cuento que yo, aparte de músico, ya tengo mi profesión de abogado y me vi haciendo home office, cosa que no se me ocurrió nunca, ¿verdad? Y prácticamente te puedo decir que me encanta estar en mi casa y prepararme un café y volver a mi computadora, ¿verdad? Y esa es la realidad. Pero como me dijo alguien también, esta pandemia reflejó, te demostró quiénes son los verdaderos músicos, ¿verdad? Porque no es lo mismo cantar en un estudio que cantar ante un teléfono que te está transmitiendo, ¿verdad? Tienes que ser bueno o por medianamente Claro, bueno. Te desnuda todo, o sea, quiero o no, te desnuda. Entonces ahí vos volvés a esa raíz del músico de antes, ¿verdad? Que realmente es un gran intérprete. claro, muy buen punto. Y también sirvió mucho para unir. Hay muchísimos grupos que estaban parados, que estaban pensando en no seguir o en tomarse un tiempo, y que de repente eso los unió y le dio, se ve una gran producción ahora, ¿no? A nivel Sí, nacional, en Paraguay se ve una gran producción, estão todos muy activos, todos queriendo hacer cosas. Pensar sí. que hubo un antes, después, hay un antes, después musicalmente hablando, de esta pandemia, van a volver con más fuerza. Localmente, yo creo que por pequeñas cosas que veo, o sea, va a haber, yo creo que un antes y un después, pero no sé si va a ser tan traumático, tan marcado, ¿verdad? Me estoy dando cuenta de que los músicos tienen un grave problema, ¿verdad? Y los músicos tiran cada uno su carro. No, nunca tiraron juntos un mismo carro. Hay un problema entre el músico y el ego que está. El artista y el ego es algo muy grande. El músico, pintor, bailarín, lo que sea. Entonces, yo creo que hoy en día se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, no sé, o me puedo poner tranquilamente en esa situación, de que la soberbia y ese ego falso del músico no tiene sentido, porque hoy en día se están dando cuenta que nadie puede ir a laburar, nadie puede ganarse plata. O sea, hoy el 90% de los músicos están buscando una alternativa de ingresos, ¿verdad? Entonces, no eran las estrellas de rock que creían hace 3 meses. Como una vez dijo Nene Hey, sé que me acuerdo, que algunos se creen Quedaron todos estrellas. iguales. Sí, pero decía Nene hace mucho, ya creo en la época de 2000, que muchos se creen estrellas de rock, por eso el día que nos encontramos todos en el 30 rojo, parado, estirado y apretado. Es la realidad, ¿verdad? Paraguay es muy difícil ser una estrella
sí por méritos artísticos, ¿verdad? Pero creo que esa soberbia ya hoy se desinfló y se dio cuenta de que todos somos laburadores en nuestro rubro y que es mejor que el rubro, que el segmento sea fuerte a que cada uno estire el carro por su lado. Yo veo eso y me entusiasma eso. Ojalá que esto termine siendo una realidad. Un saludo para Andrea y para... El, el otro detalle también que me comentaban algunos es que muchas veces los perros, por así decir, no querían reunirse o inventaban excusas para no irse al ensayo. Mayor problema para muchos grupos eran ensayar, ¿no? Sí, para Y todos. ahora se terminaron las excusas. Ahora no hay excusa, no tenés, no tengo sal, no tengo internet, o sea, no hay, Eh, entonces acortó también y salió la es verdad cierto, de cada uno también. es cierto, en estos últimos meses yo creo que habré tocado la guitarra, habré ensayado más que en los últimos 2 años de mi vida. O sea, por el tiempo que tuve disponible, ¿verdad? Y fue un redescubrir otra vez lo que hacía, porque obviamente el tiempo que teníamos cuando estábamos organas, cuando éramos estudiantes, a lo que somos ahora con todas las obligaciones es muy distinto. Y esto fue una especie de reseteo de eso, volver un poco a ese espíritu juvenil que teníamos en aquella época. Y no solo nosotros, ¿verdad? La otra vez estuve en un local de venta de artículos musicales y me decía que la forma en esta pandemia, con toda la crisis, de que se venden artículos musicales era muy alta, porque todo el mundo está haciendo su pequeño estudio de grabación en su casa, porque siente esa necesidad. De alguna Claro, forma, como puede, está comprando lo básico por lo menos para poder producir y hacer música. Entonces, claro, era eso lo que hablamos, que todos tuvieron que reestructurarse. Bueno, tenemos la tecnología para transmitir, tenemos la independencia sin depender, redondeando de un estudio, pero tenés que armar el tuyo, ¿no? claro, Hay que claro, invertir hay cosas. y claro, muchas cosas positivas saldrán de eso. Gustavo, para ubicar a Vertical Ocean, está en todas las redes sociales, eh, por donde se pueden ubicar, Spotify, todo, La ventaja de como Vertical toda la Ocean, gente puede, sí. sí, la ventaja de Vertical Ocean es que pones y te vas a hacer sí o sí, porque no hay mucha gente que se quiera llamar Vertical Ocean. Entonces, si vos pones Vertical Ocean en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, y te salta, no hay ningún problema. La ventaja del nombre, entonces, obviamente tenemos nuestros temas en Spotify, tenemos algunos cuantos videos en YouTube, tenemos un videoclip de Nacional, justamente el que mencionaste que te gustaba, y bueno, esperamos seguir generando más material para eso. Está muy bueno, les recomiendo a todos que entren, principalmente en YouTube, donde encontré varios videoclips, están muy buenos. Hay un live de ustedes de 25 minutos, donde ustedes cuentan la historia, hablan, van tocando y hablando. Es muy interesante, recomiendo a todos. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo por tu presencia. Es Ah, tarde, siempre uno está cansado, tiene muchas cosas que hacer, pero tomaste tu tiempo para contar un poco de tu historia con Vertical Ocean y creo que nos sirvió bastante para conocer más de ustedes y para que ustedes puedan seguir adelante. Les deseo muchísimo esto, más de lo que ya tuvieron y para adelante, ¿no? muchas gracias, Mike, sobre todo también para interesarte un poco en lo que es la banda y para poder también transmitir lo que es hacer música acá desde nuestro punto de vista. Y espero mucho éxito con ese tipo de entrevistas. Te cuento que ya vi varias y son muy multidisciplinarias y muy interesantes. Y espero que sigas con eso. Mucho éxito para vos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, que tengan muy buenas noches y ahora yo voy a estar subiendo. Una vez que vas a guardar ahí y yo ya subo en Facebook y